Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, él es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy su seguro servidor, Miguel Guerrero, y estaremos con ustedes durante la próxima hora en sus pantallas. En el día de hoy vamos a tener el gratísimo placer de conversar sobre la temporada ciclónica que ya se inició y afortunadamente todavía no hemos sido afectados por ningún fenómeno natural. Se inició el 1 de junio pasado y se va a prolongar de acuerdo con los cánones no normales y la temporada clásica hasta el 30 de noviembre, lo cual no significa, sin embargo, que no podamos sufrir fenómenos similares a un ciclón o a una tormenta tropical más allá de ese plazo del 30 de noviembre. Pero hay cosas más preocupantes que tienen a veces la fuerza de un huracán que se originan en la política dominicana. Y son similares, sí. Y son similares, los impactos suelen ser a veces mucho mayores. Y por ejemplo, estamos sufriendo los vientos de un huracán que no termina de azotar las costas dominicanas, es un huracán político, ¿no? Se pronostica, pero no llega. Sí, y los vientos soplaron en el Congreso en estos días y siguen soplando, aunque ha aminorado la intensidad de esos vientos. Es decir, todo ese ciclón gira, o todo ese fenómeno gira alrededor de si habrá o no una reforma constitucional y si realmente existe la intención real entre personas, legisladores y el gobierno dominicano de promover la necesidad de una ley que declare la necesidad de una reforma con el propósito de habilitar al presidente de la República que en la reforma del 2015 que le permitió reelegirse para este segundo periodo, que todavía está en marcha, fue declarado a partir del 2020, es decir, del 16 de agosto del año que viene, cuando entregue el poder a su sucesor, si hay algún sucesor y no es el mismo, quedaría prácticamente inhabilitado por el resto de sus días. Es decir, que cuando entregue el poder, si no se elimina ese párrafo transitorio, el presidente Danilo Medina será lo que se denomina o se llama un muerto político. No tendrá posibilidad alguna de postularse nuevamente para la presidencia ni para la vicepresidencia y probablemente para ningún otro cargo. El presidente está manejando el suspenso con relación a este tema. La última vez que habló, que dedicó quizá unas palabras así, tranquilo, sentado al tema, fue con la entrevista de Yana Tavares en agosto del año pasado. Luego de eso, los periodistas en algunos momentos lo han abordado y él ha dado respuesta de una y de dos palabras, pero siempre dejando abierta la posibilidad. Sí. La última respuesta fue casi, cuando venía del aeropuerto y un periodista le dijo, presidente, ¿cuándo es que va a hablar del tema? Yo creo que ni siquiera le dijo de cuál era el tema, sino del tema, porque ya se sabe claro, el tema. Cuál es. Y el presidente dijo casi. Es decir, que él ha mantenido, él está alimentando ese ambiente y sin embargo, de suspenso que hay en esa entrevista con Yana Tavares, él dejó claro que él tiene ya una decisión tomada. Él lo dijo. Lo cual difiere con la versión que da ahora Reinaldo Pared Pérez. No, él dijo en esa oportunidad que él tiene una decisión tomada que la haría pública posteriormente. Creo que citó marzo. Primero habló de marzo, por eso la expectativa giraba mucho. Bueno, pero... Y después, más adelante en la entrevista, él decía, cuando el partido se pronuncie, puede ser marzo, puede ser junio. Pero ya estamos en julio. Ninguna ley lo obliga a decir cuándo va o no va en una fecha que la oposición quiera. Es cuando él decida, evidentemente. Pero en la medida en que se dilata, la cosa parece que se aleja por una sencilla razón. Ya la Junta Central Electoral declaró abierta la pre-campaña electoral. El domingo próximo, este domingo. El domingo 7. Sí. El domingo es 7, ¿no? Sí. Es decir, el primer día de la semana próxima, que es el domingo. No es día laboral, pero es el primer día de la semana. Y ya la legislatura, donde se supone que se debe conocer cualquier proyecto de ley, sea de reforma de la Constitución o de cualquier otra naturaleza, expira el 26 de este mes. Y según los plazos establecidos por la ley electoral y por la ley de partidos políticos, todos los candidatos que quieran concursar en el proceso electoral, cualquiera que sea el nivel de elección, es decir, del Congreso, de los municipios y del Poder Ejecutivo, tendrán que tener inscrita su precandidatura el 22 de agosto. Y hoy estamos a 4, ¿no? De manera pues que quedan
26 días, no, 27 días Del mes de julio y 22 días de agosto. de enero. Quedan De agosto. 59 días. Sí. Quedan 59 días. El día y un proceso, una ley de esa naturaleza no se aprueba de la noche a la mañana, a menos que el apoyo a esa ley sea tan abrumadora que se pueda decidir eso en un día o en 2 días, cosa que yo no estoy muy claro. Ahora, ha circulado el rumor de que el presidente va a hablar en estos días, posiblemente esta noche, quién sabe, ¿no? O mañana, a la hora que él decida. Ahora, yo creo que el presidente, a mi juicio, haciendo una especie de análisis del perfil presidencial, a mí me parece que el presidente, conociendo sus actuaciones y dándole un hombre muy coherente, como es el presidente de la República, y es un estratega y un hombre con una paciencia verdaderamente admirable, ¿no? Él lo dijo, yo soy un hombre de mecha larga, ¿no? Es decir, un hombre que no toma las decisiones apresuradas, que la medita bien y hace los cálculos necesarios, si conviene o no. En eso se parece mucho a Balaguer, al distinto expresidente de la República, don Joaquín Balaguer. No tanto hacia Juan Bosch, que era evidentemente un hombre de mecha muy corta. Muy emotivo. De mecha muy corta, que tenía a veces unas explosiones por cosas que no originaban, que no tenían la dimensión para eso. Yo dudo mucho que el presidente se pronuncie con relación a si él tiene la intención de optar por un tercer mandato antes de que alguien no proponga la reforma. Yo lo dudo. Y tendría que confesar que me equivoqué y que hice un cálculo errado si es él el que la promueve. Yo dudo eso, lo dudo. Un hombre de su inteligencia y de su experiencia política, un estratega como todo el mundo lo reconoce, no cometería esa falta. Recordemos una frase famosa de Balaguer: la presidencia me persigue. Bueno, pero él tiene quienes lo proponen. Bueno, pero no él, no él personalmente. Él no va a mandar con su firma, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, él no va a mandar con su firma un proyecto de ley al Congreso de la República proponiendo una reforma para él poder presentarse a la presidencia. No, él no es ese tipo de gente. No, lo que uno espera que lo hagan los senadores. Sí, tiene 1000 gente para que lo haga. Que es 1/3 de los senadores que puede proponer el proyecto. 1/3 son de 11. Convocatoria. Y él tiene 24. Y él tiene 24 senadores por lo menos. Así o sea que el mecanismo el más lógico, el más idóneo es que se haga. Bueno, la otra posibilidad era el comité político. La tradición en el PLD es que las decisiones del comité político tenían un efecto dominó, es decir, se arrastraban y todos los órganos del partido la tomaban como una decisión de obligado cumplimiento o aceptación, pero aparentemente por el nivel de las fricciones al más alto, en la cúpula de la organización, evidentemente hay mucha gente que entiende, y parece que tienen algo de razón, de que si allí se planteaba eso, ahí podía quedar fragmentado la unidad del partido. Una unidad que ya se fragmentó hace mucho tiempo, solo que no se ha hecho todavía oficial, pero esa fragmentación, esa división existe evidentemente. Y eso puede ser la diferencia en los resultados electorales, a todos los niveles incluso, a todos los niveles. Sí, en el proceso pasado, en el 2015, ese fue el procedimiento, se planteó en el comité político, en aquella reunión de Juan Dolio. Se habla del acuerdo de Juan Dolio, se habla erróneamente de acuerdo, porque en Juan Dolio no se produjo acuerdo, al contrario, se produjo el desacuerdo, que fue el inicio entonces de la crisis, que culminó finalmente con el acuerdo de los 15 puntos. 2 días después del discurso del expresidente Fernández, en el que parecía que ya no había posibilidades. Sí, no fue Por eso que mucha gente todavía dice que hay posibilidades, porque fue aquella vez se llegó realmente a unos extremos. Bueno, pero después de ese discurso jamás se han arreglado. Y las pocas veces que han estado juntos han sido por la obligada presencia de ambos en las reuniones del comité político. Y muchas de esas reuniones y muchas de las pocas fotografías que se han tomado, que lo ven a ambos sonriendo, son fotos que todo el mundo sabe que son fotos arregladas y que son fotos que no tienen ningún significado de carácter político. Todo parece indicar que
las relaciones se rompieron hace mucho tiempo, que no hay posibilidad de arreglo político entre ambos, porque además el discurso de la otra parte, es decir, del sector del expresidente Leonel Fernández hacia el sector del presidente Danilo Medina y específicamente hacia la figura del presidente, ha sido demasiado ácido y evidentemente eso ha dejado huellas. Incluso varios funcionarios muy altos y muy cercanos al presidente han hablado de que las heridas producidas por ese discurso son cada día más profundas. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa, regresamos con más después de ella. Continúen con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. Yo le voy a pedir excusa a mi compañero Héctor, a quien yo admiro y aprecio tanto, porque posiblemente los 3 minutos que nos quedan de comentario yo me lo voy a tomar para mí solo, porque tiene que ver con la creencia de que las divisiones que hay en el PLD a muy alto nivel y cada día más ásperas, y el nivel de crispación, que también existe, un nivel creciente de crispación, que aparentemente, aunque muy disimulado, existen otros partidos como el PRM y otras organizaciones, esos dos que son los dos partidos cumbre de la cosa, podrían crear una situación de apaga y vámonos, como dicen los dominicanos. Mire, aquí no va a pasar nada. Este país ya se enderezó por un sendero de crecimiento, que no importa quién gobierne. Y yo creo que el liderazgo político dominicano, a pesar de que muchas veces dan señales diferentes, es lo suficientemente responsable para saber que no se puede jugar con la estabilidad política de la nación dominicana, porque la inestabilidad política conlleva o conduce irremisiblemente a una crisis económica y social de características catastróficas. Y hay muchos ejemplos cercanos en otros países que indican que con eso no se puede jugar. Yo no sé qué tú opinas, yo que no me tomé los 3 minutos que nos quedan, así que tú puedes decir si tú endosas esa apreciación mía o crees lo contrario. Yo creo que en el caso del PLD hay una posibilidad real de que se dé una división. Sí. Eso, yo creo que dirigentes que son de los más sosegados, de los más ecuánimes, han mencionado la palabra división, que no es muy común en el PLD. Y eso es una señal de que ellos lo están viendo como una posibilidad. El problema del PLD, Héctor, es que no hay un árbitro, no hay una persona que pueda tratar de armonizar los intereses tan encontrados y tan diferentes para tratar de conseguir un nivel mínimo de acuerdo que aleje la posibilidad de una guerra intestina. En el PLD lo que hay es una guerra intestina, que cada día parece mucho más ardiente y ya está quemando a mucha gente, evidentemente. Y el prurito que una vez caracterizó el desenvolvimiento interno al PLD, que la ropa se lava adentro, que no se lava afuera, ya eso pasó. Y ahora, antes había cierto nivel de ideología y de idealismo, dominaba y normaba la vida interior en el PLD. Ahora son los intereses de grupo y los intereses particulares. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto tiene que decidirse en el más corto plazo. No sé si será esta noche, en la madrugada, será mañana viernes, será el lunes, pero en algún momento sabremos si realmente el presidente podría ser habilitado para optar por una nueva candidatura o si será realmente inhabilitado por el resto de su vida. Casi, como dijo el presidente. Casi, como dice el presidente. Bueno, vamos a hacer una pausa, luego de ella vendremos con nuestra distinguida invitada de esta noche, la ingeniera Gloria Ceballos, quien es directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en Edición Nocturna. Como habíamos previamente anunciado, tenemos el gratísimo placer de tener con nosotros a la ingeniera
Gloria Ceballos. Ella es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, y la hemos invitado aquí esta noche porque a pesar de que no se ha originado todavía ninguna tormenta o ciclón, estamos en la temporada ciclónica desde el 1 de junio. Muy buenas noches. Buenas Ingeniero, noches, es un Miguel. placer tenerla Buenas nuevamente noches, aquí. Héctor. Yo encantada. Te voy a corregir algo. Ya se formó una tormenta. Lo que pasa es que ocurrió antes de iniciar la temporada ciclónica, bueno. en la última semana de mayo. Pero parecería que este año vamos a tener una temporada tranquila, ¿no? Bueno, tal y como se había pronosticado, esta es una temporada que va a estar dentro de lo que llamamos lo normal. Lo normal es que se formen unas 12 tormentas nombradas y que de esas 6 alcancen la categoría de huracán y 2 pueden ser huracanes intensos. Ese es el patrón. Ese es el panorama normal. Eso es lo normal que ocurra en una temporada ciclónica sin ningún otro ingrediente. Y eso que usted mencionó ahorita, de que una tormenta antes de la temporada, ¿qué tan frecuente es eso? En los últimos años, bueno, yo te puedo decir que en los últimos 5 años ha ocurrido así, que previo a la temporada ciclónica se han formado, y este año se formó Andrea en la última semana de mayo, aunque no produjo ninguna afectación en tierra, pero sí hay que señalar, porque para fines de contabilizar, ya se ha formado una Bueno, tormenta. y también se han dado casos, por ejemplo, fuera de temporada en diciembre, ¿no? Eso es muy frecuente ya. Sí. En las últimas décadas, ya ese patrón de que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio Y termina el 30 de noviembre, eso podríamos decir que es historia patria. Yo recuerdo que creo que fue en el 2011, 2010, Las dos tormentas. las dos tormentas, Sí. ¿no? Eso fue Olga y Noel. Eso fue en sí. el 2007. 2007 y fueron destructivas, ¿no? Noel estaba dentro de la temporada porque fue a finales de octubre y se extendió hasta principios de noviembre. Pero Olga fue el 11 de diciembre del 2007. Tuvieron que abrir incluso la que nos presa afectó. Tuvieron que abrir la presa, incluso la compuerta de la presa de... Bueno, porque de Tavera. ya teníamos unos acumulados de lluvia extraordinarios y ya los embalses de la mayoría de las presas estaban en el máximo prácticamente, porque fue que ese año llovió muchísimo. Incluso cuando ocurrió la tormenta Noel, que fue a finales de octubre, se había pasado todo el mes de octubre lloviendo. Yo no sé si ustedes recuerdan, ese fue el primer año del Clásico Mundial, que la población estaba muy atenta, y yo hago referencia porque cuando ocurrió la tormenta Noel, que fue el 28 de octubre del 2007, la población no estaba dándole tanto seguimiento como ocurre ahora en el 2018, 2017, que la población está muy atenta a las informaciones meteorológicas vinculadas con estos eventos. Los ciclones o huracanes o los fenómenos que son nombrados mucho antes de que comience la temporada ciclónica incluyen incluso lo que ocurre en el Golfo de México, por ejemplo. Bueno, la temporada ciclónica nuestra es la que abarca el Atlántico, Golfo de México y el Caribe. Okay. Está entonces la del Pacífico. La del Pacífico comenzó el 15 de mayo. Entonces, por ejemplo, ahora, que es importante mencionar, estaba presente el fenómeno El Niño débil, que digo estaba presente porque paulatinamente se ha ido disgregando este fenómeno El Niño. Ya en el Pacífico sí se han formado huracanes, y ahora reciente se formó el huracán Bárbara, que llegó a alcanzar categoría 4, o sea, se intensificó rápidamente. Ahora, la semana pasada ocurrió... ¿Por qué se denominan de una manera diferente los ciclones que se dan en el sur de Asia con los que se dan en el Caribe? Que ellos son tifones, nosotros somos huracanes, otro tormenta. En realidad todos son ciclones, porque a lo que se refiere es a la circulación ciclónica. Pero, por ejemplo, nosotros adoptamos el nombre de huracán vinculado con el dios huracán de
de los taínos. Suena más elegante también. Entonces, pero en Asia le denominan tifones. Y hay otras regiones que le llaman igual que nosotros, ciclones. O sea que bajío le llaman por ahí, por la India. Pero la denominación no tiene que ver nada con la intensidad del fenómeno. No, para nada. La intensidad de terminología, solamente. Eso es para la terminología, pero ya la intensidad, hay una escala que le denominan la escala Saffir-Simpson, porque fueron estos dos estudiosos que, basado en la fuerza de los vientos, crearon la escala. Y ahí es por eso yo decía al principio, vamos a tener 2 huracanes intensos. O sea, dentro de la temporada ciclónica se pueden formar 13 tormentas nombradas, 6 huracanes, o sea, dentro de esos 12, 6 pueden ser huracanes y 2 intensos. La intensidad tiene que ver con la fuerza de los vientos. Y esa es la escala Saffir-Simpson, que son categoría 1, categoría 2, hasta categoría 5. Los más destructivos son aquellos que tienen intensidad de los vientos y se desplazan muy lentamente, ¿no? Porque están más tiempo en un solo lugar. Así es. Y sobre todo, bueno, categoría 5, que nosotros tenemos experiencia, David, por ejemplo, fue el huracán David, que alcanzan vientos superiores a los 240 kilómetros por hora. Wow. Y, como bien señala, cuando tienen un desplazamiento muy lento, de menos de 24 kilómetros por hora, que es la velocidad promedio a la que ellos se desplazan, pues resulta catastrófico, porque pasan más tiempo incidiendo sobre un área específica. Y eso fue lo que ocurrió con el huracán María en el 2017 sobre Puerto Rico. Pasó prácticamente el día entero incidiendo ese fenómeno meteorológico y ocasionando la catástrofe. Afortunadamente subió un poco, ¿no? Por eso no nos afectó de manera directa a nosotros, porque en vez de salir por el canal de la Mona, haciendo prácticamente un oeste franco, hizo un oeste-noroeste y nos pasó muy cerquita del extremo noreste nuestro. La costa atlántica sufrió un poco. Claro, incluso la parte este. O sea, pero ya estaba debilitado el fenómeno. Claro, ya cuando salió de Puerto Rico ya era categoría 3, pero cuando penetró a tierra en Puerto Rico era categoría 5. O sea que... Bueno, todavía Puerto Rico no se ha restablecido no totalmente. De recuperarse, así es. Yo creo que nosotros, a pesar de que tenemos que suplirnos nuestra propia energía eléctrica, de nuestros depósitos de agua, tenemos una ventaja sobre muchos otros países, ¿no? Porque viene un ciclón, se va el tendido eléctrico, pero prendemos plantas. Sí, tenemos el plan B. A Puerto Rico, precisamente, una de las razones por la que se vieron en una situación más calamitosa fue por no tener ese plan B. ¿Sabes que yo recibí en esa época? Como usted sabe, yo he estado muy ligado durante toda mi vida a agencias internacionales de noticias y a periódicos extranjeros, y recibí muchísimas llamadas, incluso al día siguiente del huracán pasar por Puerto Rico, por San Juan, porque la gente estaba desesperada buscando neveritas de hielo y plantas eléctricas pequeñas. Sí. Bueno, en Puerto Rico se agotaron. Muy frecuente aquí. Sí, de uso. Oye, en Puerto de Rico se agotaron. Sí. Y la gente entonces cruzaba a comprar esas plantas y esas neveritas. Pero después tenían el problema que no tenían combustible para las plantas. Esa frecuencia de fenómenos fuera de temporada, que usted hasta dijo que prácticamente no se puede ya uno circunscribirse a esas fechas. ¿Eso tiene que ver directamente con el cambio climático? ¿Es una consecuencia de eso? Fíjate que cuando en décadas pasadas se hablaba de los efectos del calentamiento global, se decía que los eventos tipo ciclones tropicales iban a ser más frecuentes y iban a ser más intensos. Y eso que señalas de que si tiene que ver que es que antes no era normal que se formara un huracán en los meses de diciembre, en enero. Nosotros hemos tenido situaciones. Pero la tradición, los más terribles son septiembre y octubre, ¿no? Bueno, el periodo crítico para nosotros son los meses de agosto y septiembre. Pero volviendo a lo que me señalaba Héctor,
sí tiene que ver con el calentamiento global. O sea, eso lo ha perturbado todo. O sea, tenemos unos periodos de sequía más prolongados, más frecuentes. Igualmente los fenómenos tipo ciclón tropical. Tenemos monzones también. Los monzones acabando, provocando inundaciones terribles. Sí. Y con relación a eso de que hay más frecuencia de ciclones tropicales fuera de época, eso se ha visto en las últimas décadas. Ingeniera, ¿dónde nacen, dónde se originan realmente los ciclones que en su ruta pueden atravesar el área nuestra? Se originan en Cabo Verde, ¿no? en el extremo oeste de África. O sea, ellos salen de África como ondas tropicales. Toda esta revuelta de las tormentas de arena, ese calentamiento de la atmósfera, se desplaza el flujo hacia el océano Atlántico y entonces... Desde Cabo Verde. Exacto. No, salen directamente del continente africano y ahí cerca de las islas de Cabo Verde es que esas ondas tropicales comienzan a inestabilizarse, a crear esa circulación ya ciclónica y ya vienen desplazándose y tomando energía del océano para convertirse en huracanes. ¿En qué punto, en qué paralelo, en qué cosa, ya el fenómeno comienza a representar un eventual peligro para la isla? Mira, cuando se forman cerca del paralelo 5 grados. Eso es muy abajo. Muy abajo, sí, pero precisamente, porque acuérdate que ellos tienen un desplazamiento oeste-noroeste. Cuando esas perturbaciones se forman por ahí cerca de los 5 grados de latitud, nosotros vamos monitoreándola con un ojo estando muy atento, porque son los que generalmente llegan a alcanzar, cuando vienen ya hacia el Caribe, la categoría de huracanes intensos. Bien, si usted me lo permite, doña Gloria, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa de hoy con la ingeniera Gloria Ceballos. Ella es la directora nacional de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMET, como se considera, y como se llama o se le conoce por sus siglas. Ingeniera, a mucha gente le extraña, por ejemplo, en mi condición de historiador, yo he leído y he visto que uno de los ciclones, uno de los huracanes más terribles que ha padecido la República Dominicana fue el de San Zenón en 1930, ¿no? Y dicen que la mayor destrucción ocurrió cuando los vientos aparentemente cesaron y lo que se llama el ojo del huracán, la parte tranquila, la parte quieta del huracán, la gente salió a la calle y de pronto los vientos comenzaron a girar en sentido contrario, ¿no? Como una especie de centrífuga. ¿A qué se debe esto? Mira, lo primero es que San Zenón no fue un huracán tan intenso en cuanto a la fuerza de los vientos. Se habla de un huracán categoría 3, pero hay que ver lo que era la capital de la República Dominicana en los años principios del 1930. Pero no dejó nada en la ciudad de Santo Domingo. Eran estructura de madera techada de zinc, Villa Francisca, San Carlos, San Miguel, esos barrios. Entonces, ¿qué pasó con este huracán? Lo primero es que la población no tenía tanto conocimiento sobre estos fenómenos meteorológicos y el huracán, como bien señalas, se sintió la intensidad de los vientos, hubo muchas destrucciones, la gente observó una calma, salió incluso el sol y la gente salió a la calle
como de regocijo porque ya había pasado el fenómeno. Pero lo que estaba pasando era el ojo del huracán. O sea, estos sistemas, la estructura de ellos es una estructura cerrada y en el ojo incluso los aviones cazahuracán penetran al ciclón, al huracán por el ojo. Pero o sea, ellos entran volando por encima. Volando por encima del sistema, penetran para medir los diferentes parámetros meteorológicos que tiene el sistema. Hay que ser valiente, la ¿no? intensidad de los vientos, las temperaturas, o sea, todo lo relacionado con ese evento. Porque vamos a decir que es una circunferencia lo que se forma. ¿Y qué diámetro tiene esa circunferencia? Hay, o sea, de diferente magnitud. Hay unos ojos que son más pequeños, pero pueden alcanzar hasta 1 kilómetro de diámetro. ¿Y qué tiempo pasa entre que el ojo pase, no? Depende de qué tan amplio sea el huracán. Hay unos huracanes que son pequeños y rápidamente pasa la primera parte que, como tú señalas, los vientos circulan en una dirección, pero cuando viene la otra parte, los vientos vienen en sentido contrario. Y entonces ahí es que vienen las destrucciones. Y en el caso coge a la gente desprevenida. En el caso del huracán de San Zenón, las planchas de zinc se convirtieron en arma mortífera para las personas que estaban en la calle. Por eso es que, yo no sé, como tú eres historiador, pero creo que se habla de más de 4.000 muertos. Claro. Y en ese tiempo, eso era una población... Proporcionalmente era un número proporcional, significativo. No, y la fotografía prácticamente la ciudad quedó totalmente destruida. Totalmente destruida. Como solo quedaron algunos monumentos coloniales, algunos de la vieja ciudad, que eran de concreto o de un material mucho más sólido. Pero todavía no hay una defensa real y efectiva contra ese fenómeno, ni contra ningún otro fenómeno natural. Ese es el problema, ¿no? Lo que pasa no es se puede que luchar contra la naturaleza. Estos son eventos, como tú señalas, fenómenos naturales. Lo que lo convierte en desastre es la vulnerabilidad de la población. Entonces, por ejemplo, Bill Gates hace unos años estaba planificando crear una plataforma de destrucción de huracanes en el Atlántico. O sea, estudiando que iba a invertir recursos para destruirlo, pero resulta que tú no puedes, como dicen, contrarrestar la naturaleza porque, por ejemplo, ahora que estamos en este periodo de sequía, uno no quiere que pase un huracán, pero uno quisiera que las ondas tropicales que vienen desplazándose puedan llegar y generar las lluvias que se están esperando. Entonces, si esos sistemas se tratan de destruir, que no, porque entonces te generan una situación peor que tú tratando de contrarrestar el efecto de ellos. Se ha anunciado que el fenómeno que trae las arenas del desierto del Sahara ya prácticamente no representa una amenaza. Lo que tiene que ver con la sequía, ¿se pronostica, es posible pronosticar el fin real de una sequía como la que estamos padeciendo? Porque hubo amagos de que la sequía iba a terminar, ¿no? No, en esa ocasión dijimos se atenuó la sequía, pero hay unos modelos climáticos que se corren para 3 meses y te van diciendo, de acuerdo a cómo está la atmósfera y a lo que se espera, cómo van a estar esos próximos meses. Y por ejemplo, nosotros ya teníamos estudios de que los meses de junio, julio y agosto, las lluvias iban a continuar por debajo de los valores normales. Entonces, por eso, cuando nos preguntaban en mayo, que se presentaron aquellos aguaceros, que la gente estuvo muy, muy contenta, porque después de 8 meses de sequía extrema en algunas localidades, aquellas lluvias fueron como una bendición, pero nosotros decíamos, no, se ha atenuado la sequía, pero no ha concluido. ¿Y cuál es el pronóstico hoy en día? El pronóstico hoy en día, como te señalaba, es que, mira, junio, acabamos de calcular las desviaciones, alrededor del 98% de las estaciones meteorológicas diseminadas en toda la geografía nacional han estado por debajo de lo normal. Solamente Atomayor y Bonao presentaron desviaciones positivas. Positiva quiere decir que la lluvia acumulada estuvo igual de lo normal o ligeramente por encima. Solamente esas 2 localidades de 70 y pico de estaciones
que nosotros tenemos en toda la geografía Pero en el nacional. corto plazo, ¿qué puede pasar con la En el sequía? corto plazo, bueno, no hay perspectiva de que vaya a ocurrir algún evento que vaya a provocar lluvias significativas. Sí pueden pasar porque en el verano generalmente una o dos ondas tropicales de esas que vienen desplazando de África dejan algunas lluvias sobre el territorio nacional. Pero ahora con esta situación de que teníamos la nube de polvo del Sahara, esa inhibía las formaciones nubosas y aunque pasaban las ondas, no teníamos las lluvias Doña Gloria, que se esperaban. Los expertos, los meteorólogos hablan de cayeron tantos milímetros de agua, pero la gente no entiende eso. Es decir, cuando un nivel de aguacero o de frecuencia de aguacero significa realmente el fin de la sequía o de una sequía. No, es que con un aguacero de un día, aunque te caigan muchos milímetros de lluvia, tú no puedes decir que ya cesó la sequía. Tienen que ocurrir muchos días sucesivos de esas lluvias para tú poder decir que ya no tiene sequía. Y con relación a los milímetros, yo siempre explico, hablar de 100 milímetros de lluvia, eso es mucha lluvia. Pero, ¿cómo tú puedes expresar 1 milímetro de lluvia? Tú tienes un área de 1 metro cuadrado y tú, el agua que tú le echas y alcanza una altura de 1 milímetro, a eso es que se refiere cuando nosotros hablamos de 1 milímetro de lluvia. Es decir, medido por metro cuadrado. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Pero entonces, ¿cuántos milímetros de agua es bueno y cuántos milímetros de más es malo? Es demasiado. Ok, si tú tienes, por ejemplo, en este caso de ahora, que te caigan 80 milímetros, 70 milímetros, no te crea ningún problema. Ahora, si tú tienes varios días consecutivos en lo que ha estado lloviendo, nosotros decimos, está lloviendo sobre mojado, ya en ese caso hasta 30 milímetros que ocurran te pueden provocar inundación. Pero actualmente, como está el suelo ávido de que le caiga un poco de agua, te caen 100 milímetros. Y te da las gracias. Exactamente, el suelo se alegra, pero no se mitiga la sequía. Las temperaturas son más altas esta temporada que lo normal. Eso es lo que uno siente, pero... Oye, Marte, cada año es más cálido que el anterior. Eso es de preocupación. Eso es de preocupación porque se tienen que ir tomando medidas, se están tomando, pero ninguna es suficiente para la situación que se está viviendo. Sí, el calentamiento ya no es una teoría. Mira, en estos días tuvimos temperatura aquí en la República Dominicana superior a 38 grados centígrados. Bueno, pero en el Golfo Pérsico subió a 63. Y en Europa, y en Francia, 45 grados. Ese es el valor extremo que ellos han tenido de todos los récords históricos que ellos tienen. Y muere la gente en Europa cuando hay mucho calor y en Estados Unidos. Bueno, ahora se tomaron muchas medidas en los sitios donde hay ancianos, porque en el 2003 ellos tuvieron un evento de ola de calor que le causó más de 15,000 muertos. Y ahora ellos se prepararon, las agencias de emergencia, para que no le volviera a ocurrir algo similar. Y aunque ha habido alguna persona, algún indigente que ha muerto o algo así, pero no ha sido una situación tan calamitosa. Hay ciudades donde abren los grifos cuando en pleno verano. Por ejemplo, en Nueva York es muy frecuente que... Y los automóviles, los taxistas andan con el bumper un poco abierto. Pero ahí en Francia yo vi algunas imágenes que la gente estaba en las fuentes de la ciudad echándose agua de esa que había ahí. Bueno. Y en el caso nuestro, ya eso no se puede aquí porque no hay fuente. Pero nosotros estamos más adaptados porque estamos en el Caribe y es frecuente tener en verano temperatura superior. No, y sopla el viento, hay muchos árboles, hay sombra. Exacto, pero allí en las áreas metropolitanas es bien terrible la situación que se estuvo viviendo la última semana de junio. Precisamente ese polvo del Sahara fue el que subió, ese aire cálido de África fue el que se filtró entre España y Francia y generó esas temperaturas tan cálidas.
¿Qué se espera ya finalmente? Nos queda un minuto. ¿Qué se espera para el territorio nacional o en esta temporada ciclónica? Ahora mismo no hay ninguna formación de fenómenos tipo ciclón tropical, pero nosotros siempre llamamos a la población a estar atenta a las informaciones que sirven los organismos de protección civil. No importa que una temporada ciclónica vaya a ser más o menos activa, sino que uno siempre debe estar preparado, porque eso que señalaba Miguel de ese huracán de San Zenón, que fue tan mortífero, en esa temporada ciclónica solamente se formó ese como huracán y mira los daños que produjo. Y con él bastó. Y en unas temporadas ciclónicas hemos tenido más de 25 fenómenos tipo ciclón tropical, como fue la del 2005, y ninguno de estos fenómenos nos ha afectado de manera directa en el territorio nacional. Por lo tanto, lo importante es siempre estar preparados. Doña Gloria, muchísimas gracias nuevamente Gracias por la amabilidad a ustedes de aceptar nuestra invitación. Marta, Usted sabe un que se le placer. quiere mucho aquí Déjame en edición ver, nocturna. ahora es que me voy a tomar el Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.